de resurrección. Que todos sean bendecidos de una manera especial y que podamos sentir esa presencia gloriosa del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Gracias a los hermanos que también están conectados por el internet, a los amigos, esperando que Dios siga con ustedes en todo momento. Pues la palabra de Dios la leímos esta mañana ahí en Mateo capítulo 24 del 1 al 2, perdón, Lucas capítulo 24 del 1 al 12. La celebración de la resurrección del Señor Jesucristo es algo que muchos pueblos la celebran. Se celebra en los países donde se tiene la religión cristiana como la religión que la mayoría de personas profesan. Hemos llegado a un punto, sí, donde quizás sin entenderlo bien, hacemos cosas que no son bíblicas, que no están en la palabra de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿qué tiene que ver un conejo y un huevo con la resurrección del Señor? ¿Algunos saben qué tiene que ver? Lo que pasa es que en la antigüedad, esos pueblos que no eran servidores de Dios, sino que eran pueblos semitas, pueblos que no servían al Señor, pues tenían tradiciones. Y ese personaje que menciona la palabra de Dios, que se llama Nimrod, fue el que fundó a Babilonia y muchos pueblos de esa época. Y él, pues, se proclamó como Dios. A Nimrod le llamaban Baal. Tenía varios nombres de dioses que él se había proclamado. Entonces, cuando él murió, su esposa se declaró la reina de la fertilidad. Y las estatuas que hay de ella, Semíramis, tiene todo el vientre lleno de huevos. Entonces, eso de los huevos es una tradición pagana, no es una tradición cristiana. No sé, hay iglesias que tiran hasta huevos de los helicópteros y de los aviones, no sé. La cuestión es que, hermanos, no podemos variar lo que la Biblia dice, porque nosotros somos cristianos, seguidores del Señor. Y así sucesivamente hay vamos a decir, una inclinación de los que no conocen al Señor, de cambiarle, vamos a decir, la fisonomía a las cosas que realmente nosotros debemos defender. Por ejemplo, el Día del Pavo. Ya no se le llama Día de Acción de Gracias. No, tú sales por ahí y oye la gente, vamos a celebrar el Día del Pavo. Se olvidó darle gracias a Dios. Oye, son un pavo por ahí. Así es que, hermano, nosotros estamos hoy no celebrando Easter, no celebrando los huevos y los conejos, porque son cosas que lo usaron la gente que no crean en Dios, sino que estamos celebrando hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Eso es lo que celebramos hoy en día. Fíjense que el Señor Jesús pagó muy caro el precio de la salvación.
Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue el sacrificio vicario por nosotros, el sacrificio sustituto por nosotros. Así es que cuando llegamos a la casa de Dios, vamos a celebrar a Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando Jesús estuvo allí en Jerusalén, ya en la última semana, tal vez ya en el último día, dice la palabra que él fue ante Pilato, ¿verdad? Que era el gobernador de esa provincia. Y Pilato le dijo, pues defiéndete, ¿qué tú has hecho? Porque te están acusando. ¿Acaso tú eres Dios? ¿Tú eres rey de Jerusalén? ¿Tú eres rey de Israel? Y el Señor le contesta, tú lo has dicho. O sea, diciendo, sí, soy el rey de Israel. Y siguieron acusándolo, y dice, pero defiéndete. Di algo sobre ti, pero el Señor permanecía en silencio. Yo me puse a pensar que el Señor podía defenderse frente a Pilato. ¿Cómo podía defenderse? Bueno, diciendo lo que él era. Cuando alguien va a la cárcel, cuando alguien va a un juzgado, va con un abogado que lo defienda. Y si es una persona muy inteligente, va solo y se defiende también. Entonces, el Señor no dijo nada. Pero él podía decir, por ejemplo, bueno, Pilato, aquí me trajeron delante de ti y creo que trajeron al hombre equivocado. Yo nunca he robado, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he hablado mentiras, yo nunca he codiciado lo ajeno, yo nunca he tenido pleito con nadie. Al contrario, yo he hecho muchas cosas por las cuales tú deberías soltarme. Por ejemplo, yo he pagado mis impuestos. Incluso un día veníamos a pagar el impuesto y los muchachos no tenían, y yo le dije a Pedro, ve ahí a la playa y hay un pescado, ahí saca lo que va a tener una moneda dentro de sí, y con esa moneda vamos a pagar el impuesto. Yo cooperé con el ejército romano. Yo le hice bien a todos los hombres, a los pobres, sané enfermedades. Por ejemplo, sané a la suegra de Pedro, uno de mis discípulos. Yo salvé a mis discípulos de una muerte segura en el mar, cuando su barca estaba casi al hundirse. Yo fui un hombre que estuvo pendiente a las necesidades de la gente, sané enfermos, resucité a muertos, resucité a Lázaro, resucité a la hija de la viuda de Naín, al hijo, resucité tanta persona, la hija de Jairo. ¿Y qué más hice? Le di comida a más de 9,000 personas. Hice 2 milagros ahí grandísimos, que podían ser milagros portentosos para beneficiar a las gentes. También sané a varios ciegos, a cojos, a encorvados, deshabilitados. La mujer que estaba encorvada en la iglesia, yo fui y la sané. Hice tantas cosas que soy digno de que tú me sueltes. ¿Sí o no? Podía defenderse, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era el propósito de Dios para esta humanidad. Y era que él muriera por los pecados de todos nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Por todos los pecadores, como decía San Pablo, de los cuales yo soy el primero. Hay gente que creen que no pecan, pero no hay nadie que no haya pecado. Todos somos pecadores arrepentidos.
Pero ¿por qué Cristo Jesús tenía que ir a la cruz? Vamos a buscar el libro de Hebreos en el capítulo 9. Hebreos, el capítulo 9, dice de la manera siguiente, y el verso 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Cuánto alaban al Señor? Con la sangre se purificaba también el alma de los israelitas que iban a partir los animales para presentárselo a Dios. Levítico 17:11. Busquen Levítico 17:11. La palabra de Dios dice de la manera siguiente, en 17:11 de Levítico. Porque la vida de la carne, oiga bien, en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, que la sangre ha sido el tipo de limpieza que Dios quería. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios en Génesis, que Dios los vistió con pieles. ¿Y de dónde salieron esas pieles? Salieron de animales que Dios sacrificó para sacar las pieles. Entonces, el primer sacrificio de sangre lo hizo el mismo Señor para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y fíjense qué importante es esto. Dios cubre nuestra desnudez espiritual. A veces estamos desnudos espiritualmente, pero Dios ha provisto algo especial, y es la persona de Cristo con su sangre para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuánto alaban al Señor? Qué bueno es Cristo. Él tomó la cruz por nosotros. Él hizo ese sacrificio que nosotros necesitábamos para poder obtener la salvación, la vida eterna. En la cruz, el Señor dio 7 palabras que son palabras importantísimas y que nosotros debemos tenerla en cuenta. Allí perdonó a 2 ladrones, a un ladrón que lo acusaba y perdonó a todas las gentes que estaban ahí vociferando en contra de él. Él perdonó. Es algo que nos lleva a nosotros a también perdonar a los que nos ofenden. Muchas veces tenemos personas que no le caemos bien por alguna razón, pero tenemos que perdonarlos. El Señor nos enseñó a perdonar. Dice la palabra que también a ese ladrón, que le llaman el buen ladrón, aunque no hay ningún ladrón que sea bueno, le llaman el buen ladrón, ese le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo unas palabras gloriosas. Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay que saber qué versión de la Biblia uno lee, porque hay diferentes versiones. Y entonces hay una Biblia que dice, de otra religión: de cierto te digo hoy, y le pone una coma, que estará conmigo en el paraíso. Eso significa que van a dejar la persona en un stand-by. No. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador y se va de este mundo,
adquiere otra personalidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Y no es una personalidad ficticia, es una personalidad real. Nos acordamos del monte de la transfiguración. ¿Quiénes se presentaron en el monte de la transfiguración? Se presentó Moisés y Elías. Y los apóstoles que estaban allí con Cristo los vieron. Entonces, ¿de dónde sacaron Moisés y Elías ese cuerpo? Es porque lo tenían. Pero es un cuerpo especial. Es un cuerpo como el de Cristo, vamos a decir, que podía traspasar una pared, como Él se le presentó a los discípulos, ¿verdad? De manera, hermanos, que el Señor le dijo a él que sería salvo. Así es que sí, dicen muchos, yo no me bautizo porque el ladrón en la cruz no se bautizó. Es otra cosa. El ladrón no tuvo oportunidad de bautizarse. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero el que tiene oportunidad de bautizarse debe hacerlo, porque es un mandato del Señor. Hay dos mandatos principales del Señor que Juan Wesley le llamó medios de gracia, que son la Santa Cena y el bautismo. Son dos cosas que el cristiano debe tomarla, debe hacerlo para confirmar ante los demás lo que ha pasado por dentro de ti. El bautismo es eso, decirle a los demás lo que ha pasado en tu vida por dentro. Así es que vamos a tomar las cosas en serio para honrar y glorificar a ese Cristo que murió por nosotros. ¿Cuántos le alaban? Él demostró su amor filial. En la cruz el Señor demostró su amor filial cuando su madre estaba frente a Él. Él no quería dejarla sola. Madre, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. No la dejó sola. Yo he sabido de personas que, conocí una persona muy cercana de mi familiar, que se fue vino a vivir a Estados Unidos y duró alrededor de 15, 17 años y nadie sabía de él. Pensamos que se había muerto, pero no. Después volvió lleno de dinero, hizo su casa, hizo todo, pero ya su mamá había muerto. Entonces, ¿de qué le valió tantas cosas? Y ni siquiera una llamada telefónica, porque nadie sabía dónde estaba. Así que nosotros debemos tener pendiente a nuestra familia, de tal manera que si podemos ayudarle en algo, le ayudamos. Y si podemos orar por ellos, oramos, para que Dios traiga bendición sobre ellos. Es importante eso, hermano. Y tantas cosas que el Señor hizo para demostrar su amor en la cruz del Calvario. Cuando el Señor murió, pasaron varias cosas. Lo primero que vino fue un eclipse de sol. El sol se oscureció, dice la palabra de Dios. Y yo he oído personas diciendo, no, pero ese eclipse podía ser un eclipse que iba a suceder a esa misma hora. Es decir, podía ser una coincidencia. Ajá. Amén. Para Dios no hay coincidencia. En el momento que Cristo nace, en el momento que Cristo está muriendo, el sol se oscurece. Pero no sucedió eso solamente. Dice que cuando Él murió, el velo del templo se rasgó. Es otra coincidencia. La tierra tembló. ¿Coincidencia? Pero hay otra cosa más fuerte. Y es que las piedras saltaban. Y dice que santos de Dios resucitaron y volvieron a su casa. ¿Cuánto alaban al Señor?
Ahí está demostrado el poder de Dios. Ahí está demostrado quién estaba muriendo por la humanidad. Gloria al Señor. Hermanos, al sepulcro llegaron aquella mañana de resurrección María Magdalena y las otras Marías. Entonces hay una frase que me gusta bastante que dijeron los ángeles cuando ellas entraron al sepulcro. Y es una frase que nos debe llenar a nosotros de amor, de seguridad, de pasión por Cristo. Él le dijo a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? En otras palabras, nosotros no le servimos a un Cristo muerto, le servimos a un Cristo vivo, resucitado de entre los muertos y que se sentó a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le alaban? Esa es una verdad irrefutable. El Señor resucitó de entre los muertos. La resurrección de Cristo es real. Y dice la palabra de Dios que hubo alguien que no creía que había resucitado, Tomás. Pero cuando estaban en reunión, el Señor entró con todas las puertas cerradas. Y entonces le dijo: Tomás, mete tu dedo en mis llagas. Soy yo, no soy otro. Hay pruebas irrefutables que el Señor resucitó. Dice San Pablo que más de 500 personas a la vez vieron la resurrección del Señor. Y cuando Él se iba al cielo, la palabra dice que cuando Él subió al cielo, unos ángeles se presentaron ante esa multitud que lo estaba despidiendo, que se quedaron así mirando al cielo hasta que el Señor desaparecía, pero ellos bajaron y le dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo vendrá como le habéis visto ir. ¿Cuánto alaba al Señor? ¿Cuántos esperan al Señor en esta mañana? Gloria a Dios. Tenemos que vivir con esa esperanza de vida eterna. El Señor nos ha salvado y estamos agradecidos de Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir, ¿qué? 50 años, 70 años, 80 años, 90 años. Mi papá vivió 99 años. Solamente le faltaron 3 meses para 100. Mi mamá vivió 97 años. Pero se fueron. Nadie vive aquí en esta tierra eternamente. Y cuando partamos de esta vida, o cuando el Señor venga, estaremos con Él solamente los que hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 8. Y del verso 31, bueno, vamos a leer desde el 28, para que nosotros sepamos cuál es la esperanza que tenemos en esa resurrección gloriosa. Romanos capítulo 8 y verso 28 en adelante. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El tema
de esta mañana, si ustedes pueden ver en el librito, dice, ¿has resucitado tú con Cristo? ¿Has resucitado con Cristo? Entonces dice el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica, hermano. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren cuántas cosas hace el Señor por nosotros. ¿Cuánto le alaban? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas del matadero. Ahora oigamos este verso. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuánto alaban al Señor? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto le alaban? Hermanos, estamos seguros en Dios. No perdamos esa seguridad, porque el Señor no escatimó el hecho de entregar a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Y cuando nosotros pensamos en eso, cuando nosotros creemos en esa verdad, entonces podemos vivir vidas felices y fructíferas para la honra y la gloria de Dios. ¿Cuánto le alaban en esta mañana? Demos gracias al Señor, porque nadie nos puede acusar, dice la palabra de Dios. A veces Satanás viene con acusaciones a nuestras mentes, porque el enemigo no puede tomar nuestro espíritu, pero sí puede llegar hasta nuestra mente y ponernos cosas que quizás no son buenas. Hay hermanos que dicen, wow, yo no sabía que yo podía tener un pensamiento como ese. Nada más el pensamiento. El enemigo quiere gobernarnos a nosotros. El enemigo quiere, porque como él es el príncipe de la potestad del aire, así lo dice la Biblia, pero ese príncipe no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Ustedes sabían que a Cristo él quiso también confundirlo, siendo Dios. O sea que si al Señor Jesucristo él lo quiso confundir, ¿cuánto más a nosotros? Y le hizo una pregunta capciosa. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres, lánzate de aquí. Porque dice la Biblia ahí en un salmo que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos y tus pies no tropezarán en piedra, etcétera, etcétera. No solo le dijo, si tú eres hijo de Dios, para ponerlo a dudar, sino que le citó la Biblia, porque él se la sabe. Así que a veces nosotros, aunque pensemos algo que no esté bien, ese pensamiento normalmente no viene de nosotros. Ese pensamiento viene del infierno, para que nosotros hagamos cosas que no debemos hacer. Pero entonces, dice la palabra en esta mañana que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongámonos la pila, como decía una hermana, y sigamos creyendo en el Señor, sigamos confiando en su palabra, sigamos haciendo las cosas que debemos hacer para glorificar su nombre. A Él le gusta que hagamos lo que Él dice, porque Él es nuestro Dios. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Cuánto le alaban? Amén. Gloria a Dios. Y si hay alguno en esta sala o en el internet que quiera recibir al Señor Jesucristo como Salvador en esta mañana, puede hacerlo. Es fácil hacerlo. Es fácil. Solamente hay que entregar su vida al Señor. Repita esta oración conmigo. Las personas que no han creído al Señor, para que el Señor venga a sus corazones a través del Espíritu Santo. Dios de amor y de misericordia, Creador del cielo y de la tierra, gracias te doy en esta mañana, porque tú trajiste a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Pero Él no se quedó ahí en la tumba. Él resucitó para dar vida. Y por eso yo vengo a ti, para que perdones mis pecados, para que me limpies de toda maldad, para que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Y yo creo que al creer en Cristo soy salvo, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Gracias, amigos. Que Dios nos siga bendiciendo y que podamos seguir celebrando este día de resurrección. Amén.